Muy buenos días, chicos, nuevamente frente a la pantalla. En esta oportunidad los saludo, espero que anden muy bien. Les recuerdo de que vienen muy bien con las tareas, faltan algunos que se tienen que poner al día, digamos. Como les decía, la vez pasada, dentro de la materia historia del siglo XIX, ya trabajaron sobre el liberalismo, ya abordaron la cuestión política y científica del positivismo. Hoy nos toca concretamente sobre el proyecto socialista, los socialismos y explicar brevemente la política del marxismo, la filosofía del cambio revolucionario del marxismo. Es decir, el tema de hoy son los proyectos de cambio social dentro de la sociedad de la era industrial. ¿Qué alternativas se preguntaban estos socialistas para reemplazar una sociedad competitiva, egoísta, inequitativa, etcétera? ¿Cómo lograr la igualdad? ¿Cómo alcanzar una sociedad justa? ¿Cómo llegar a una equidad? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el socialismo es un proyecto social que busca la igualdad entre las personas y sopesar las cargas, los derechos y los deberes, que no sea tan egoísta. Es una filosofía de la organización comunitaria. Si nosotros hablamos del socialismo, no podemos hablar de un único socialismo, sino que hubieron en la historia de Europa tres tipos de socialismo. El socialismo utópico, llamado del primer socialismo, el socialismo científico, del materialismo histórico de Marx y Engels, de 1848 para adelante, cuando se publica el Manifiesto Comunista, y la filosofía básicamente de exaltación del individuo, que es el anarquismo, con Proudhon y Bakunin. Ellos desechaban cualquier tipo de autoridad, reclamaban sobre la abolición total de la propiedad privada y no querían ningún referente que los gobernara. Eso es el anarquismo. Pero cuando hablamos del socialismo, estamos hablando de un proyecto, ¿sí?, de igualdad social frente a las iniquidades, como decían ellos, del capitalismo, que no era otra cosa que un sistema económico que dejaba o producía permanentemente pobres. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Toquemos un poco lo que es el socialismo de la primera generación, los socialistas utópicos. Bueno, ellos decían que el mejoramiento de la sociedad iba a ser a partir de la educación moral de los trabajadores, de la cooperación y de la igualdad social. Ahí encontramos a Saint-Simon, a Fourier y a Roberto Owen. Ellos creían más bien en el aspecto social, no tanto en el aspecto político del cambio. En cambio, cuando hablamos de la filosofía de Marx y Engels, sus compañeros de estudio, estamos hablando del materialismo histórico, en que ellos consideraban que la realidad fundamentalmente está ahí y evoluciona permanentemente. No es algo que está quieto, que está inmóvil, sino que está en una evolución permanente para un posible mejoramiento. Cuando hablamos de la filosofía del materialismo histórico y de Marx, encontramos una praxis teórica revolucionaria para dejar de lado el socialismo utópico y empezar a pensar en un cambio ya de carácter revolucionario y violento de las instituciones burguesas y capitalistas de ese momento. Se dan cuenta de que el capitalismo tenía que ser examinado de otro modo. Entonces, ¿qué es lo que decía básicamente Marx en uno de sus libros, La ideología alemana? Que la conciencia no es la que determina la vida, sino que es la vida la que va a determinar la conciencia de la clase trabajadora. Eso es importante, ¿sí? A partir de ahí, ustedes tienen que pensar que la humanidad se va a desarrollar en un agonismo permanente, en un antagonismo permanente entre la clase poseedora de los medios de producción y la clase trabajadora, ¿sí?, los obreros. Bueno, entonces, para que ustedes tengan en cuenta que las matrices ideológicas fundamentales de todo el siglo XIX
aparte del nacionalismo, del positivismo, del liberalismo, están los proyectos socialistas del cambio social. Todas estas matrices, estas líneas de pensamiento, estos abordajes para explicar mejor y no tanto descriptiva y explicativamente, sino con un ánimo transformador de la sociedad, lo asume el proyecto socialista. Entonces, a partir de ahí, las próximas semanas vamos a abordar las consecuencias de la segunda revolución industrial. Así que esta tarea se las voy a organizar y se las voy a subir por plataforma. Que anden muy bien, no decaigan con el estudio y les deseo mucha suerte. Chau, chau.